presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Juan capítulo 12, si lo tienen pueden decir amén. Dice la Escritura, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gloria a Dios. Quiero hablar en esta oportunidad con el tema el temor al rechazo por causa de Jesús. La mayoría de los seres humanos, no importa en qué parte del mundo hayan nacido, dónde hayan crecido o dónde se hayan desarrollado como personas, tienen la necesidad de ser aceptados por sus iguales. Es asombroso cómo la gente en cualquier parte del mundo se esfuerza por ser parte como los demás, por ser aceptado por el conglomerado social que les rodea. Es impresionante cuánto hace la gente por ser parte de la novedad, de lo que se está moviendo, de lo que es tendencia, como se usa ahora, de lo que está dominando la atención de la gente. Por esa razón es que se introducen o se imponen las modas. Las modas se imponen porque se desarrolla un plan de marketing en la mayoría de los casos y toda una estrategia comunicacional que yo opino que raya en la manipulación, porque todas estas técnicas ponen a la gente a gustar, a querer, a buscar cosas que no necesariamente necesitan. ¿Para qué? Para establecer una tendencia de uso de algo, y eso se termina estableciendo como lo del momento, lo que todo el mundo desea, lo que todo el mundo quiere tener. Estaba haciendo memoria y recuerdo, yo era un niño bien pequeñito, en los años 70, todos los hombres querían tener afro. Y todos los cantantes famosos usaban un afro, una greña aplastada, y se le daba una forma. Yo recuerdo que los basquetbolistas, los peloteros, todos querían tener ese estilo de pelo en ese momento. Cosa parecida al descuido en el peinado hoy. Hoy no es afro lo que tienen, hoy es turbulencia total. Usted ve ahora a la gente que se deja el pelo sin arreglar. Me decía un hermano que tiene un negocio de vender productos para el pelo. Me dice, pastor, esta moda está haciendo estragos en el negocio. Le digo, ¿por qué? Porque ya la gente no se arregla el pelo. La gente se está dejando el pelo así. Pero todo es por moda, ¿verdad? Los estilos de ropa van cambiando, se ponen de moda. Yo recuerdo que yo participé en la boda de una tía mía con una cosa que le llamaban safari. Era una especie de chaqueta en poliéster. Yo llevaba la Biblia, yo era el niño que llevaba la Biblia, hace mucho de eso.
Yo era el niño que llevaba la Biblia y entonces me hicieron esas ropas que si mi tía debe tener fotos de eso, yo no tengo, pero eso era bien raro. Si usted se pone una cosa así hoy, usted se ve bien extraño. Lo grande es que yo estaba acabando en ese momento. Porque tenía la ropa del momento, lo que estaba acabando, me lo habían hecho y demás. Lamentablemente no lo pude usar muchas veces porque yo crecía muy rápido y la ropa se me quedaba chiquita. Recuerdo cuando vinieron los pantalones pachuco, campana, la tela de poliéster, el pelo largo que volvió ahora, los hombres con trenzas ahora están de moda los tatuajes. He visto varias veces venir las minifaldas y ponerse de moda. Ahora también están de moda los vestidos largos, las faldas jean. Se han puesto de moda las transparencias, los rajados y hasta la barba. ¿Usted se ha dado cuenta? En la medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que se van imponiendo modas, estilos y demás. Siempre he tenido una filosofía personal, no quiero estar demasiado a la moda porque después en la foto uno se ve ridículo. Yo quiero estar lo más en el centro posible, ni muy para allá ni muy para acá, porque si no uno se ve raro cuando pasa la moda, ¿verdad? Cito todo esto, hermanos y amigos que me escuchan, para conectarlo con una condición, algo que se manifiesta en los seres humanos. Y yo creo que Dios, desde que nos creó, nos hizo seres sociales. Y como seres sociales buscamos habitar en sociedad, compartir con los grupos. Pero hay una condición en los seres humanos que no solamente nos gusta compartir, sino que no queremos ser diferentes, sino que queremos ser igual a la mayoría. Nos gusta estar con la mayoría, con los que están identificados. He contado esta anécdota, pero siento contarla ahora para los más jóvenes que me están escuchando. Una vez llegó un tipo de pelada. Yo era un niño, tenía que tener algunos 10 o 11 años, y había un tipo de pelada, no recuerdo exactamente el nombre, pero era como cuadradita y uno se tiraba el pelo para el lado. Y entonces yo voy donde el peluquero, donde siempre nos recortábamos mi papá y yo, y entonces voy muy contento un día. Yo busqué la manera de no ir con mi papá, sino que me mandaran solo. Porque yo tenía el pensamiento de decirle al peluquero que me diera una pelada como estaban a la moda. Yo estaba acostumbrado a la pelada de guardia. Esa era la número 1, me pasaban porque tenía que durar mucho para crecerme el pelo. Y voy y le digo al peluquero, por favor, yo necesito la pelada del momento. Mi papá no vino, pero yo estoy seguro que él iba a decir lo mismo. Yo tenía como 10 años más o menos. Y el señor muy serio, él y complaciente, me dice, sí, no hay problema, mi hijo. Agarra su maquinita. Me llevó todo el pelo que yo había acumulado. Digo, ¿y qué pasó? Cuando su papá venga y me dé la orden, yo cambio. Porque los jóvenes son así, siempre han sido así. Los jóvenes quieren estar en la moda. Somos seres sociales, queremos ser parte de lo que se mueve, queremos conectar dentro de la sociedad. ¿Y por qué cito todo esto? Porque esa realidad de nuestra naturaleza social, si pudiéramos llamarla de alguna manera, nos presenta un gran desafío cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de seguir a Cristo. Y es lo que yo he titulado este mensaje, el temor al rechazo por causa de Cristo Jesús.
el temor a ser rechazado por ser diferente, el temor a no encajar con los demás. Ese es un fenómeno que se manifiesta desde el siglo I, cuando Cristo vino al mundo. Y 21 siglos después, o 20 siglos después, todavía estamos con esas batallas. Y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta oportunidad es declararle a ustedes lo importante de ser conscientes de esta realidad y determinar cómo vamos a manejarlo sin que nuestra fe en el Señor se afecte por esa condición humana. El capítulo 12 de Juan encontramos donde el evangelista habla de la incredulidad de los judíos. Usted lo puede leer detenidamente en su casa esta noche o más adelante. Y Juan está haciendo referencia a las profecías de Isaías en cuanto al rechazo que la sociedad le iba a expresar al mensaje de Jesús, al mensaje del Mesías y al impacto que eso tendría en muchas personas. Juan cita las palabras de Cristo haciendo referencia a las profecías de Isaías. Pero en el verso 42 en adelante da el detalle que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. Dice, con todo eso, ¿con todo qué? Con todo el rechazo, con todo lo que generó la vida y ministerio de Cristo, con toda la oposición que se generó por el mensaje que predicaron, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, es decir, incluyendo gente importante de gobierno, de autoridad, de influencia en la sociedad judía, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en Cristo, a pesar de todo lo que dijeron. A pesar que le dijeron, yo te conozco, tú eres el hijo de María y José. A pesar de todo lo que se inventaron, ellos no pudieron evitar que muchos creyeron en Cristo, entre ellos gente muy importante de la sociedad. Hace muchos años aquí en el país, muchos cristianos entendían que la gente educada, y yo creo que era parte de algo que nos había impuesto la sociedad, que la gente educada, formada o con dinero no podía ser cristiano. Yo escuchaba eso, lo decían así. Y es impresionante porque tanto en el ministerio de Cristo como en el ministerio de los apóstoles, ¿se recuerdan cuando Pablo o Pedro y Juan, no recuerdo ahora exactamente, llegaron a una ciudad donde decían, y muchas mujeres prominentes se convirtieron al Señor? Y pone el detalle, mujeres y prominentes de la alta sociedad. Muchos creyeron en él, dice Juan, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que decían negativo sobre Jesús. Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, y aquí viene una parte muy importante, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, esto significa que a muchos el mensaje de Jesús los tocó. Porque cuando se predica el evangelio, siempre hay resultados. Cuando se habla de Cristo, siempre hay impacto. Si yo fuera usted, dijera un amén más fuerte. Siempre que se habla de Dios, hay un impacto en la gente, aunque tú creas que tú no eres un calificado para hacerlo.
Y esto es importante saberlo porque todo el mundo pretende ser un fenómeno en el uso de la palabra, un erudito bíblico, un teólogo con maestría en lenguas y los idiomas o la cultura hebrea, etc. No. Siempre que se predique el mensaje del Evangelio de Cristo, hay un impacto en la gente, aunque tú no lo veas en el momento. Eso debe motivarte siempre a predicar. Eso debe hacerte perder el miedo. Tú no tienes que saber mucha Biblia. Y te lo digo porque yo tenía batalla en los primeros meses en la universidad. Yo decía, me va a agarrar un profesor de esto y me va a ridiculizar. Porque expresaban esos profesores hablando del marxismo, del socialismo y de todo. Todas esas teorías vagas, pasadas y fracasadas, que todavía hay algunos que la enseñan como palabra de Dios. Y nunca ha funcionado el socialismo, siempre quiebran los países. Sin embargo, tenía miedo. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene miedo de que no va a hacer el mejor papel, no va a decirlo de la mejor manera. Siempre que tu boca se llene de la palabra que viene de la boca de Dios, habrá resultado. Siempre dile al Señor, llena mi boca con tu palabra y yo la voy a dar, pase lo que pase. Muchos no lo confesaban para no ser expulsados. ¿Qué significaba para un judío ser expulsado de la sinagoga? Quizás en nuestro contexto no es muy entendible, pero en términos prácticos, a la luz del siglo I, significaba ser excluido socialmente. Ser expulsado de la sinagoga era en la práctica ser humillado socialmente. Quedarse sin agenda social por causa de su fe en Cristo Jesús. Muchos nuevos creyentes me han testificado de esa batalla que tienen. Pastor, ahora me convertí, pero ahora, ¿qué voy a hacer con los compadres si nos juntamos siempre para beber? Pastor, me convertí ahora, pero siempre los tigres me invitan para esto. Hay un viernes social. Pastor, ahora me convertí, yo no puedo ir porque a lo que íbamos los cristianos no hacen eso. Pastor, me invitaron que es día de la secretaria, a propósito que es en estos días. Y me dijeron que hay una muchachona que está interesada en mí, pero sin compromiso. Y entonces, pastor, ahora yo no puedo participar de nada de eso. Mucha gente tiene esas batallas. Ser excluido de la sinagoga significaba ser excluido socialmente. Perder la agenda social del sistema por causa de su fe en Cristo Jesús. Y aquí dice Juan que muchos gobernantes, podríamos decir que el equivalente a funcionarios públicos o del gabinete del gobierno, civiles y militares, creyeron en Jesús, pero no se identificaban como seguidores de Cristo por temor a ser excluidos, señalados, perder sus cargos y ser rechazados por la sociedad de la época. Una vez un importante funcionario del gobierno me dijo a sí mismo, pastor, si se enteran que yo soy cristiano, me tumban de este cargo. Digo, pero ¿y por qué? Porque aquí no se puede ser cristiano para este cargo. Digo, ya no me dé más detalles porque después me voy a ser compromisario. Pero hay que aprender a ser luz en medio de las tinieblas. No importa cuán oscuras sean las tinieblas. Todo esto que señala Juan pasa también en nuestros días. Tenían temor de confesar a Cristo, tenían temor de identificarse. ¿Por qué? A la luz del texto bíblico habían dos razones fundamentales. Las presiones de los fariseos, los líderes del judaísmo o los líderes del radicalismo del judaísmo, que estaban en contra de Jesús.
Los fariseos eran los que andaban detrás de la gente señalándole: cuidado, te vi muy contentico, cuidado si pecaste. Te vi muy con una sonrisita muy risueña. ¿Qué fue lo que tú hiciste? En nuestras iglesias también hay unos cuantos fariseos. Que usted no puede estar muy contento ni saludar a mucha gente porque de una vez están sospechando de usted. Y no voy a repetir testimonios que he contado ya aquí, pero hay gente que usted no se puede ver muy bien, no se puede ver muy elegante porque ya están sospechando. Tú estás medio mundano. Esos eran los fariseos, gente que estaba haciendo pantalla, simulando santidad y cumplimiento estricto de los mandamientos, pero lo que en realidad eran perseguidores, inquisidores de la gente, porque procuraban encontrar falta en la gente. Y en la sociedad judía del primer siglo le tenían un miedo terrorífico a los fariseos, porque con quienes los fariseos se cogían, lo botaban de la sinagoga. En el capítulo 9, verso 32 del mismo Juan, encontramos el fenómeno con la familia del ciego que Jesús había sanado. Muchos conocen ese pasaje. La gente estaba contenta porque Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Estaba la gente impresionada por el milagro y lo reconocían y todo el mundo decía: de verdad que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Mira lo que acaba de hacer. Pero la presión de los fariseos estaba ahí. Y cuando van y hablan en el verso 22 del capítulo 9 de Juan con los padres del ciego de nacimiento y le preguntan: dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese muchacho no nació ciego? Y ellos le contestan: sí, él nació ciego. Y siguen insistiéndole y dice el verso 22: entonces los padres del ciego le dijeron: ve, pregúntenle a él, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Usted ve la conexión? ¿Usted ve cuál era el tema? En el capítulo 7 del mismo Juan encontramos que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. El pueblo judío, aproximadamente por el mes de octubre, los primeros días del mes de octubre, celebra la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Todavía hoy ellos se pasan 7 días, los que viven en Israel, o 8 días los que están en la diáspora, se pasan en cabañas, levantan especie de carpas o tienditas de campaña. ¿Para qué? Para recordar que ellos fueron errantes en el desierto y que Dios en su misericordia le dio una nación, le dio techo, le dio casa y le dio todo lo que necesitaba. Cuando usted oiga lo de la fiesta de los tabernáculos, eso es lo que ellos están celebrando. Ellos están celebrando que Dios le dio una nación, más allá de todos esos años que pasaron como errantes en el desierto. Y dice el capítulo 7 que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Jesús llegó de incógnito y la reacción de la gente no se hizo esperar. Empezaron a hablar. Míralo ahí, llegó el hombre. El que están buscando, del que todo el mundo habla, ha llegado. Pero dice el verso 13 del capítulo 7 de Juan: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Por último, en el capítulo 3 del mismo libro de Juan, encontramos el famoso caso de Nicodemo. ¿Lo recuerdan? Un principal del judaísmo y líder de los judíos que vino de noche a Jesús. ¿Por qué? Por temor. Pero al mismo tiempo reconocía:
que Jesús había venido de Dios. Y mira cómo lo dice, verso 1, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba diciendo Nicodemo? Le estaba expresando el gran dilema de lo que eran como él. Nosotros somos líderes del judaísmo. Muchos de nosotros hemos hablado mal de ti. Nosotros tratamos de descalificarte, pero nosotros sabemos, aunque no lo digamos en público, sabemos que tú vienes de Dios. Mira, el diablo sabe cuando tú eres de Dios. Los demonios saben cuando tú eres de Dios. La sociedad sabe cuando tú eres de Dios. Eso se siente en el mundo espiritual. Cuando tú eres de Dios, todo el mundo lo sabe porque lo siente. Y el primero que lo sabe es el diablo. Nicodemo le está diciendo a Cristo: no te lleves de la alaraca que nosotros hacemos contra ti. No te lleves de la fachada de protesta y molestia contigo. Nosotros sabemos, aunque no lo digamos en público, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Aleluya, aleluya. Es que uno sabe cuando Dios se manifiesta. Es que uno sabe cuando el poder de Dios está. Como me decía un hermano el domingo: pastor, el poder de Dios se manifestó en el culto. Los que están aquí, los que estuvieron, saben de qué estamos hablando. Me decía un hermano: yo nunca había visto una cosa así. Digo, qué bueno que te estrenaste. Pero yo quiero que cosas así pasen siempre. Yo no sé si hay alguien que está aquí conmigo. Debemos anhelar que eso pase siempre. Porque cuando hay autoridad espiritual, cuando hay poder de Dios, cuando somos gente de Dios, el infierno retrocede. Los demonios se espantan. Aleluya. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El gran dilema de esta gente es que sabían, pero temían. No es suficiente saber. Más que saber, se necesita decisión para creer y seguir a Jesús. Y eso es bueno que lo entiendan los amigos que están aquí o a través de los medios. Esta gente como Nicodemo tenían temor al rechazo de la sociedad o temor al rechazo del sistema. Preferían mantenerse a distancia o en el anonimato. ¿Por qué fue Nicodemo de noche a Cristo? Porque no quería que lo vieran de día. Quería mantenerse, yo creo, pero... Y se recuerdan cuando Cristo muere, cuando Cristo es crucificado, ¿dónde lo enterraron? En la tumba de un principal llamado José de Arimatea. Una persona influyente, de peso en la sociedad, que creía en Jesús, pero estaba agachapado. Estaba en el anonimato. Hoy le dicen a esa gente cristianos de la secreta. El temor al rechazo por causa de la presión de los fariseos. Era la primera razón por qué tenía la gente temor de seguir a Cristo. Y la segunda, Juan en este punto la revela. Esos gobernantes principales y todos los que se comportaban como ellos tenían un problema también fundamental, además del temor a la presión de los fariseos, es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
¿Qué significa eso, pastor? Eso significa que la gente buscando aceptación de la sociedad se pierde lo que Dios puede hacer en sus vidas. Por ser bien ponderado por la sociedad, no se identifica con Dios y su vida y todo su alrededor anda como barco a la deriva. Se pierden que Dios restaure todo lo que ellos son y todo lo que ellos tienen por no identificarse con Cristo Jesús. Yo he visto mucho eso en personas que son influyentes en la sociedad, como pasó en tiempos de Cristo. Y tú lo ves que dicen, yo no voy a ir a la iglesia, ahí me voy a juntar con gente desagradable. Ahí va todo el mundo, porque si hicieran una iglesia para mi clase exclusivamente, que yo me pueda reunir con mis iguales y entre mis iguales confesar a Cristo, eso sería lo mejor. El año pasado una persona me vino con esa forma, me dice, pastor, yo sé que usted tiene una iglesia en La Romana. Tengo un familiar que vive en casa de campo y él ha decidido servirle al Señor. Y le dije, pues que vaya a la iglesia, allá le vamos a esperar con los brazos abiertos. Me dice, sí, pero usted sabe que la gente que vive allá no quiere ir al pueblo y a la iglesia, si hubiera una iglesia ahí adentro. En otras palabras, la persona me estaba diciendo, necesitamos algo más apropiado para nuestro nivel. Y yo reconozco, hermano, y como pastor tengo siempre la preocupación y la atención, porque yo sé que a la iglesia entra todo el mundo y yo trato de proteger a los ricos y a los pobres de cualquier tipo de atropello. Pero nada debe impedirte buscar de Dios. Nada se debe convertir en un obstáculo para que tú busques de Dios. Tú tienes que aprender a vencer cualquier problema. Yo sé que hay personas de todo tipo. Yo sé que hay personas educadas, gente poco educada, gente ninguna educada. Pero toda esa gente es hija de Dios. Y el Señor murió por ellos en la cruz del Calvario. En la iglesia no le podemos hacer ni culto a la pobreza, ni culto a la riqueza. No le podemos hacer culto a la ignorancia, ni tampoco le podemos hacer culto a la sabiduría de los hombres. Tenemos que concentrarnos en el ministerio que Dios nos ha dado, que es para todo el mundo. Aquí dice Juan, la segunda razón por la que los principales gobernantes que creían en Cristo, que sabían de que Cristo era el Mesías enviado de Dios, no lo confesaron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La pregunta importante en todo esto sería, ¿vale la pena ese cambio? ¿Vale la pena dejar la gloria de Dios por la gloria de los hombres? ¿Vale la pena seguir con una familia como barco a la deriva, teniendo la oportunidad de que Dios entre en mi familia, la salve y la restaure? ¿Vale la pena seguir enfermo, teniendo la oportunidad de que el Señor me sane? ¿Vale la pena seguir en depresión y adicto a las pastillas y a los calmantes? Como me dijo una persona una vez, tengo que tomarme 12 o 14 pastillas todos los días para calmar la ansiedad, para calmar los nervios, para calmar los pensamientos. Yo le dije, pero el Señor puede hacer la obra en ti y todas esas pastillas ser innecesarias, porque el Espíritu Santo te puede devolver la salud física y la salud espiritual. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. El Señor puede devolverte la salud que has perdido. Pero la gente muchas veces tiene temor a confesar a Cristo porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Yo creo que es un mal negocio esa decisión. En mi opinión, creo que es la peor de todas las decisiones que podemos tomar. Y eso se lo digo de manera especial a los amigos. No hay nada de esta tierra que tenga más valor, más sentido y más provecho para nuestra vida aquí y en la eternidad que servir a Cristo. Quiero hacer 2 aplicaciones finales a todo esto que he tratado de comunicar. Número 1, sentir temor al rechazo, a la exclusión, al desprecio de la gente, es natural en los seres humanos. ¿Por qué? Porque generalmente queremos ser aceptados y pertenecer a la comunidad donde estamos. Ahora bien, debemos ser conscientes que seguir a Cristo implica enfrentar el rechazo de muchos que no entienden ahora el llamado de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aprender a amar al Señor por encima de toda manifestación de rechazo que alguien en un primer instante pueda expresar contra nosotros. Y digo en un primer instante porque en la medida que Dios se va glorificando en nuestra vida y la gente ve la cosecha de bendiciones en nuestra vida, después la gente dice, yo quiero de lo que tú tienes también. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no está dispuesto a aborrecer a su padre y madre, a su mujer o a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Nueva Traducción Viviente lo dice más comprensible cuando dice el mismo versículo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Yo creo que esa traducción transmite mejor la idea. La gente, sobre todo en este tiempo, la gente vive de manera muy egoísta la vida. Todo yo, todo para mí, todo que me lo consigan, todo que me lo hagan, todo que trabajen para yo sentirme bien. Y todo queremos que se acomode al deseo particular de cada uno de nosotros. Las palabras de Cristo en 14:26 de Lucas son oportunas. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El centro de la tierra no eres tú, el centro de todo es Dios. Si no lo entendiste, te lo repito, el centro de todo es Dios. Y lo que nos conviene a los seres humanos es caminar con esa fuerza centrípeta hacia Dios o centrífuga hacia Dios. El éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo y salirse del montón para alcanzar algo mejor. Y no hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor que seguir a Cristo. No debemos cometer el error de muchos gobernantes del tiempo de Cristo que amaron la gloria de los hombres y rechazaron la gloria de Dios. Hay que desear la gloria de Dios. Mire, Dios tiene cosas para uno que uno ni que ponga a los mejores guionistas y libretistas de Hollywood a escribir una fantasía o a los mejores de Disney, no tienen la creatividad para darnos sorpresas agradables como la que Dios nos da cuando somos fieles a Él a pesar de las críticas y de las presiones del sistema de pecado. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden decir, Dios me ha sorprendido, Dios me ha sorprendido. Él es grande y hace cosas grandes y nos usa a nosotros chiquitos. Aleluya, aleluya. Dios nos sorprende, hermanos.
Dios nos sorprende de tantas maneras que cuando uno lo descubre y uno lo experimenta, uno dice, pero yo estaba loco cuando estaba fuera de Cristo. Y qué locura, qué brutalidad fue que se me metió. ¿Por qué no me convertí antes y me hubiera ahorrado tantos dolores, tantos sinsabores, tantas experiencias desagradables? En segundo lugar, siempre hay gente que se opone a lo que hacemos, sobre todo cuando en una sociedad impía y dominada por el pecado, tú quieres hacer las cosas diferentes por obediencia a Dios. Si tú las haces diferente porque tú eres un tecato, te lo celebran. O porque tú eres Hare Krishna, o porque tú te encontraste un Maharishi. Y tú vienes. La primera vez que yo me encontré a los seguidores de Maharishi en la Feria del Libro, eso fue una cosa impresionante. Yo decía, pero tan loco. Pero hubo un mensaje para mí. Yo andaba con un grupo de jóvenes y fue que esos muchachos estaban con una batola rarísima, con una ceniza en la frente, pelado acá, casi y sin pelo. Y repitiendo un brebaje, cosas. Y no sentían vergüenza. Y muchos convertidos avergonzándose de llevar una Biblia debajo del brazo. Siempre hay gente que se opone a lo que hacemos. Sobre todo cuando queremos hacer las cosas bien por obediencia a Dios. Esa oposición puede venir aún de la gente que tú esperas que te apoye en la búsqueda de Dios. De la gente que se supone te va a apoyar en el deseo de vivir la vida cristiana. Y yo quiero decirle esto muy especialmente a los nuevos creyentes y a los amigos que están escuchándome, donde quiera que me estén escuchando. Satanás va a usar hasta hermanos en Cristo para que te desanimen en tu deseo de buscar de Dios. Lo voy a repetir, suena feo, no es lo que deseamos, no es lo que debería ser, pero pasa, porque esa es una evidencia de la guerra espiritual. A veces hay amigos que están buscando de Dios y vienen y se sientan y un hermano lo hace sentir mal. O le dice una palabra, aquí se está convirtiendo todo el mundo. Ya esto no, esta iglesia no sirve, aquí hay de todo. Y esta impía, di que convertía. Mírala con ese pantalón. Muchos saben lo que yo estoy diciendo. Una vez un hermano fue, pastor, ahí hay una demonia. Y usted la ve cantando y bailando, pastor, tiene a uno sin comunión. Digo, varón, ¿y qué era lo que usted estaba viendo? Porque se supone que uno cuando viene a la iglesia, tú no tienes que ver al que está a la derecha, ni a la izquierda, ni al frente, ni atrás. Tú tienes que alabar a Dios, conectarte con lo que Dios está haciendo. Eso es lo que se supone que tú debes hacer. Ahora, si tú estás de orejú, escaneando a toda la gente que está en la iglesia y mirándole el perfil y cómo se menea y cómo, pastor, porque hay que alabar a Dios con más santidad. Óyeme. ¿Se recuerdan la mujer que fue y explotó el frasco de perfume caro a los pies de Cristo? El demonio de Judas dijo, están gastando el perfume y los pobres muriéndose de hambre. Y Cristo le dijo, mira demonio, ella me está ungiendo porque voy a la gran cita. Pero como tú lo que estás es pensando en las cosas de esta tierra, tú no puedes entender los misterios de Dios que están fluyendo en esta situación. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien.
Cuando uno viene a la iglesia, uno viene a buscar de Dios, uno viene a alabar, uno viene a adorar, uno abre su corazón para que el Espíritu de Dios le hable. Que hay uno ahí en paños menores, ni cuenta se da si uno viene a lo que uno tiene que venir. Pastor, no deje entrar turistas. Una ciudad turística como la romana, que cuando llegan los cruceros se llenan de turistas, que vienen en pantaloncito corto, que entren como quiera. Que escuchen la palabra de Dios, que sean salvos. Después uno le enseña, después se le orienta. Oh, pero Jesús no vino a salvar a los sanos, vino a sanar a los enfermos. A muchos que están alrededor de la fe, que asisten a la iglesia, le molestará también que tomes las cosas de Dios en serio. Ellos quieren que tú seas parte del sistema, aun cuando ese sistema muestra diferencias con el evangelio que presenta la Biblia. Son fariseos, siglo XXI. Y con eso nos vamos a encontrar con frecuencia. Porque la gente, el fariseísmo, la gente lo lleva en la sangre, pero no porque venga en la sangre, es que va con la carne. Porque en esencia el fariseísmo lo que quiere decir es, yo soy más de Dios que tú. En el fondo eso es todo lo que busca el fariseísmo. Soy más santo que tú. Me porto mejor que tú. Estoy más cerca del cielo que tú. Esa es la realidad. Y yo he venido a decirte de parte del Señor, no sientas temor por eso. Y si lo sientes, supéralo. Porque como dice el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y ahora es que Dios lo que está buscando es verdaderos adoradores. La hora viene y ahora es que Dios está buscando gente sincera. Gente que venga de verdad a servirle. Los detalles cosméticos se van a arreglar en el camino. Por eso es que tenemos que ser discípulos. Hacer discípulos no se hace en una noche. Jesús se tomó 3 años y medio para trabajar con 12. Y uno se le dañó. Y todos los otros patinaron en algún momento. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Porque usted tiene 40 años pecando y haciendo diablura. Porque usted se convirtió, ya dije que mañana usted es un angelito con ala y todo. La mala costumbre están ahí. Los estilos de vida están ahí. Las tendencias están ahí. ¿Por qué? Porque ha sido una historia de pecado. Ahora, cuando tú das el paso, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo. Y tú te das cuenta, ¿y qué es lo que me pasa? Yo antes decía un San Antonio y no sentía nada. Y ahora se me zafó uno y siento que el cielo entero me está mirando. Porque el Espíritu Santo está hablándole a tu espíritu de qué cosas no agradan a Dios y cuáles cosas sí agradan a Dios. Y eso es lo que se llama el proceso de santificación. Yo no puedo obligar a nadie a seguir a Jesús y hacerlo con un compromiso serio, pero yo puedo decidir hacerlo en cuanto dependa de mí. Y esto es otra cosa que debemos tener pendiente. Quienes lo hagan tienen garantía de recompensa. El que busca a Dios en espíritu y en verdad tiene garantía de recompensa aquí y en la eternidad. Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio. Y este verso 30, cuando yo lo descubrí, yo me volví loco con él.
porque yo estaba dispuesto a seguir a Cristo sin ninguna recompensa. Pero aquí Marcos da una versión que a mí me encantó. Todo el que deje todas esas cosas, esté dispuesto a sacrificarlo todo por causa de mí y del Evangelio, verso 30, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermano, hermana, madre, hijo y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo lo que el diablo tú tengas que dejar por causa de seguirme a mí y que el diablo te haya hecho sentir mal, yo te lo doy 100 veces. 100 veces. Dile al que está a tu lado, son 100 veces. Don't worry, be happy. Son 100 veces. Tengo que terminar porque yo iba a predicar corto hoy. Tenemos que superar el temor al rechazo. Y tenemos que aprender a ser valientes. Todo el que ha alcanzado el éxito es porque se atrevió a superar todo tipo de obstáculos, aun cuando no tenía esperanzas aparentes. En todo, en todas las áreas de la vida. Todo el que pone una empresa, ¿cuánta gente no ha puesto negocio y cuando está poniendo el negocio le dicen, mira y tú crees que tú vas a vivir de vender plátano, ñame y yuca en un mercado? Hermano, yo conozco gente que venden cientos de miles de pesos de ñame, de yuca y de plátano en un día. Que gente con saco y corbata no ven esos cuartos en el año entero. Y una persona sucia y cosa en un mercado mueve un dineral. Porque las apariencias engañan. El problema es que la gente vive de apariencia. ¿Y cómo tú vas a llegar adelante con ese negocio? ¿Cuánta gente no se ha hecho multimillonario? Pregúntele a los de las grandes tecnológicas. El fundador de Apple. Cuando comenzaron dos muchachos en una marquesina a inventar con computadora. Los que han hecho las redes sociales comienzan así de manera que todo el mundo dice, mira este loquito, mira este Dexter, mira este. Y después, ¿cómo? No me digan. Yo lo veía desde chiquito. Yo soy amigo de su familia. Porque desde que usted tiene éxito, todo el mundo es familia suya. Yo no sé en otro país, pero aquí en la República Dominicana, todo el mundo te conoce desde chiquito. Ezequielito, yo te conozco, tú andabas con tu papá. Desde que Dios te da un brillito, todo el mundo te conoce, todo el mundo es familia, todo el mundo jugó contigo, todo el mundo estaba al lado de ti. Porque la gente admira el éxito. Pero para alcanzar el éxito hay que ser valiente. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Habrá algún valiente aquí? ¿Habrá algún valiente que dice amén? Así me declaro yo hoy. ¡Aleluya! Termino diciéndole a los amigos, dejen atrás el temor. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, deja atrás el temor. Olvídate de la presión del sistema satánico y religioso. Acércate a Dios ahora que puedes. Acércate a Dios. Hoy tienes una gran oportunidad de abandonar la vida de pecado y entregarte a Cristo Jesús. Llénate de valor. Vence el temor. Que después dirás, como muchos me han dicho, lo único que lamento es no haberme convertido antes. Que Dios te bendiga. Hemos presentado